Hola, Dios los bendiga, Shalom los bendiga. Le habla el hermano Iván Smith del Ministerio Profético de los Últimos Tiempos. Dios los bendiga, hermanos en Cristo. Estamos haciendo una transmisión en vivo y vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo y el qué es las lenguas. Dios los bendiga, hermanos. Shalom. Vamos a ver si alguien entra para ver qué es el Espíritu Santo, hermanos. Vamos a ver si hay alguien. Dios los bendiga, hermanos. Shalom. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, los guarde. Le habla el hermano Iván Smith del Ministerio Profético de los Últimos Tiempos. Si ven un poquito la cámara, está un poquito borrosa, pero es porque la tengo un poquito rota la cámara, hermanos. Ya le puse un poco de luz para que se vea mejor, hermanos. Vamos a hablar sobre un tema importante que es las lenguas y qué es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve todo esto, hermanos? Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo, vamos al libro de Hechos. Dios los bendiga, hermanos, quieran saludan al hermano Iván Smith. Y también vamos a decir una revelación importante para los últimos tiempos, hermanos. El don de profecías, el don de liberación, de sanidades y el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a llevar el triunfo para tener la vida eterna y reinar con Cristo 1000 años. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 4 y 5, cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos en el monte, ya pasando los 40 días desde que el Señor Jesucristo murió en la cruz, se le aparecieron 3 veces a los discípulos, a la María Magdalena. Sabemos la historia. Y ya cuando iba a subir al cielo, Él dijo en el capítulo, la promesa del Espíritu Santo en el capítulo 5, ¿y qué dice la palabra de Dios? Estando juntos le mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperanse la promesa del Padre. Esta es la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Le dijo que oíste de mí. En el capítulo 5, porque Juan ciertamente os bautizó, mas con vosotros seréis bautizado con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sabemos que Juan el Bautista bautizó sobre el agua, que es el arrepentimiento de pecado. Pero dijo el Señor Jesucristo que la promesa del Padre será el Espíritu Santo, que se llama el Consolador. Y este Espíritu Santo es para que todos los que creen en Él, llamándose cualquier parte, cristianos de cualquier parte de toda la tierra, hermanos, esto significa, es la promesa de Dios, hermanos. Y dice en el capítulo 7, entonces le dice que habían reunidos y preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no tocáis a vosotros saber los tiempos y sazones que el Padre puso una sola potestad, pero recibiréis poder sobre que hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me deis testigo de Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Esto es lo que significa el Espíritu Santo. Dios le bendiga al hermano Sergio Cat, allá, creo que no sé si es allá en Yucatán. Ahorita vamos a dar un estudio sobre la promesa del Espíritu Santo, hermanos. ¿Para qué sirve ese bautismo? Y sabemos que muchas iglesias ahora, muchas iglesias cristianas, que no creen en el poder del Espíritu Santo, no creen en los milagros, sanidades, que Dios te habla, en los dones. Creen en el Señor Jesucristo, pero solamente eso, hermano. Pero no en Cristo Jesús, hermanos. Y esto es lo que dice el Señor Jesucristo. Vamos al libro de Romanos 8, 26, 27. Tomen nota para que aprendan qué es el Espíritu Santo. Si vamos a bautizar al final, los que quieran tener el bautismo del Espíritu Santo. En el libro de Romanos 8, 26, 27, que dice la palabra de Dios,
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades. Cuando tú oras en el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda a nuestras debilidades. Como en una lucha, en un pecado, en una desesperación, en un deseo que quieres tomar, fumar, todo esto. Y no sabemos que el Espíritu mismo intercede, pero por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que así hermanos, Romanos 8, 26, 27, con gemidos indecibles, el Espíritu Santo habla como gemidos invisibles, como un idioma, como algo que tú no entiendes, pero el Espíritu de Dios lo entiende muy bien, hermanos. En el capítulo 27, más el que escuadriña los corazones sabe que es la extensión del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Cuando tú hablas en el Espíritu Santo, Dios intercede por todas las personas que se han santificado en espíritu y verdad. Él sabe el corazón de las personas, quién son santos o quién no. Y esto habrá una comunicación directa al Padre. El Espíritu Santo es un fuego, es una unción, es los dones. Ahí hay milagros, sanidades, interpretación de lenguas. Hay infinidades donde es el poder de Dios en la tierra, donde tú serás un instrumento de Dios por mediante del Espíritu Santo. Y vamos al libro de Corintios 12:4, que son los dones del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, primera de Corintios, perdón. Muy importante que tome nota para los que son bautizados en el Espíritu Santo. Es 14, perdón, vamos al 14:12. Asimismo que vosotros anheláis los dones espirituales, procurad abundar ellos para la edificación de la iglesia. Cuando tú oras en el Espíritu Santo, te da los dones espirituales que Dios te da, los que acabo de decir, paciencia, mansedumbre, paciencia, paz, dones, milagros, sanidades, interpretación, discernimiento de espíritus, profecías, todo esto son los dones que te da el Espíritu de Dios. Decía el apóstol Pablo, yo oro en lengua desconocida, pero mi espíritu ora, pero mi entendimiento hay que dar también frutos al Espíritu Santo también, hermanos. Vamos al capítulo 14, 16 y 27, dice la palabra de Dios. Porque si es bendecir, sino que con el Espíritu que ocupa el lugar siempre al oyente. Capítulo de 4, Corintios 16, 17 y 18, dice la palabra de Dios. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar siempre oyente, comunidad admen de tu acción das de gracias, pero no sabemos lo que has dicho. Pero tú la verdad bien das gracias, para que otros no sean edificados. Doy gracias que Dios que yo hablo en lenguas, más que todo en vosotros. Eso es el apóstol Pablo que hablaba muchas lenguas. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras en mi entendimiento para que enseñes también a otros 10,000 palabras en lenguas desconocidas. En el capítulo 22, el que las lenguas son por señal, no a los... Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea, cuando tú hablas en lenguas, en profecías, en dones, es para el pueblo de Dios, pero para las lenguas también es para el incrédulo, para que crean que también hay un Espíritu Santo. En el capítulo 26, ahí dice que el intérprete, pero si no hay un intérprete, cuando tú oras en el Espíritu Santo, tú te edificas para en espíritu y en verdad. Vamos al libro de Colosenses 1:26. Y es muy importante que tengas el Espíritu Santo porque ese es un camino para la santificación, hermanos. Es un camino para que entres al reino milenial como reyes o sacerdotes, dice la palabra de Dios en el libro del libro de Apocalipsis. Vamos a ese libro. Igual también tienes que hacerte tus coronas, quiere hacerte todo, tus vestiduras blancas. Vamos al libro de Colosenses. Es muy importante que tengas ese Espíritu Santo, hermanos. Muy importante, hermanos. Es muy importante para que tú te edifiques espiritual, mentalmente. Cuando tú oras mucho en lenguas, hermanos, y otro por testimonio,
le estoy dando, me siento una paz, tranquilidad, me siento con unas ganas de salir adelante en todos mis proyectos. Y es importante porque conozco a Dios como si yo le estuviera hablando en persona. Siento la presencia de Dios, hermanos. Por eso es muy importante que todos los hermanos en Cristo tengan el Espíritu Santo. Permíteme tantito. Vamos al libro de 8:17, que se me atravesó los versículos. El libro de Apocalipsis, no, el libro de Hechos 17, 8:17. A ver si es este. Hay dos formas de ser bautizados en el Espíritu Santo, hermanos. Uno, por fe, viene como un fuego a tu habitación en lugar de y ya empiezas a hablar en lenguas solos. Y hay otro bautismo que es el que a mí un varón de Dios, hermanos, me bautizó cuando yo estaba empezando, me puso las manos y empecé a hablar en lenguas. Repetí como le estaba diciendo gloria, gloria, gloria. Y en el capítulo del libro de Hechos 17, entonces le imponía las manos y recibía el Espíritu Santo. Los apóstoles, el apóstol Pablo, los discípulos, tenían ese don del Espíritu Santo que cualquier persona le ponía las manos y ya recibían el bautismo del Espíritu Santo. Pero es dos tipos de bautismo que tú puedes tener. El otro bautismo es en el libro de Hechos, cuando estaba la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Por eso muchos grupos cristianos evangélicos se llaman pentecosteses, porque tienen mucha unción del Espíritu Santo, utilizan el Espíritu Santo como señales, pero muy pocos bautizan en el Espíritu Santo. Muy pocos tienen ese don. Cuando estaban en el aposento alto, estaban todos los discípulos queriendo la promesa del Padre, como le dijo el Señor Jesucristo al principio. En el principio decía que el Señor Jesús se elevó al cielo y le dijo que va a tener una promesa del Espíritu Santo en el capítulo 8. Por vosotros el Espíritu Santo me seré testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Hasta el último rincón de la tierra llega el Espíritu Santo. En el libro de capítulos 2 dice, en el capítulo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio y soplaba, el cual se llenó toda la casa donde estaban sentados, y aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sintiéndose sobre ellos cada uno, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, como el Espíritu se le daba a hablarse. Moraban entonces en Jerusalén los judíos, varones piadosos, y de todas las naciones de toda la tierra. Aquí también el Espíritu Santo se habla en lenguas, como hay lenguas angelicales, hay gemidos. Todo esto es parte del Espíritu Santo. Es como un fuego que llega donde estás tú. Este es un bautismo. El otro bautismo es cuando se le ponen las manos. Y decían que estaban maravillados los galileos de todas las naciones, los partos, los medos, de las naciones de Rusia. Los partos son allá de Rusia, elamitas, lo que hablaban de Mesopotamia, que es Babilonia, ahorita Irak, Judea, Capadocia, que es Turquía, Pontos, Grecia, Frigia, Pánfila de Egipto, las regiones de África, más allá el Cirene, y los judíos como presiletos, árabes, cretenses, griegos, oímos hablar las maravillas de Dios. Ellos entendían que es lo que estaban oyendo, porque hablaban su propio idioma materno, las maravillas del Dios, hermanos. Esto es muy importante lo que es el Espíritu Santo, porque abras maravillas de Dios. No abras al hombre, sino al Espíritu de Dios. Así es, hermanos. El comienzo del Espíritu Santo primero es nacido en la carne, hermanos. Cuando tú naces en la carne, es momento que tú nazcas en el Espíritu Santo. El que es nacido carne son los religiosos, los que no creen en el Espíritu Santo, son los que no crecen en el Espíritu Santo y dejan al Espíritu de Santo aún bajo, son los que tienen con envidias, tienen
tienen celos ministeriales, no dejan crecer al hermano, tienen corajes, tienen envidias, y esto no crece si no están en la carne. Hay muchos grupos religiosos, como fueron los saduceos de esa época, los fariseos, y también en esta época hay muchos grupos religiosos que no te dejan crecer como el pueblo de Dios. Solamente quieren que el profeta, el pastor, el evangelista, el que predica la palabra tenga los dones, pero el pueblo de Dios no. Y es muy importante que tú también tienes, porque este es un bautismo muy importante para que tú te des un pasaporte al reino milenial. Vamos al libro de Apocalipsis. Ahorita no le vamos a hablar sobre las profecías, porque te tengo en estos días voy a grabar un video, o si no hago un en vivo de lo que Dios me está viendo, señalando sobre la inteligencia artificial, sobre Trump, sobre varios personajes de estos tiempos, hermanos. Ahorita me dice el Espíritu Santo, enseña al pueblo de Dios para qué sirve mi Espíritu Santo. En el capítulo 5 de Apocalipsis 5:10 dice que en Dios nos ha hecho reyes, sacerdotes y reinaremos con la tierra. Y todo esto es para que tú tengas ese Espíritu Santo y reines con Jesús de Nazaret en el milenio. En el capítulo 20, en el libro 6 de capítulo 26, bienaventurado y santo que tiene parte de la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene potestad, sino seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Cristo 1000 años. Esto significa que tú vas a reinar con Cristo como un sacerdote o como un rey en el reino de celestial, pero también hay requisitos para entrar en ese lugar, hermanos. No solamente los que creen en la salvación, sino hay un pacto mejor, un pacto de santidad, un pacto de perfección, como dice el Señor Jesucristo, sé perfectos, vende todo lo que tienes y haz tesoros en los cielos donde no se corrompe, donde no hay polilla, donde no te oxida. Estos son los tesoros del cielo que dice que tú hagas cuando estás en la tierra, hermanos. Es la predicación, es honorar al Espíritu Santo, es el ayuno, todo esto es mejor. Cuando tú oras, hablas en el español, pero también es importante que tú les des entrada al Espíritu Santo para que tú te edifiques cada día más y puedas entrar al reino celestial, hermanos. Para que tengas revelaciones, visiones, sueños, que Dios te abre, que necesitas mucha comunión con el Espíritu Santo, para que Dios te revele una profecía, una visión, como el libro de Hechos 2. En estos tiempos necesitas tener horas en oración, en ayuno, para que Dios te abre y para que tú también cures una persona. Vamos al libro de Marcos. Ahí está claramente cuando el Señor Jesucristo, eso es un mandato del Señor Jesucristo y muchas iglesias no lo creen. Muchas iglesias la hacen un lado al Espíritu Santo. Solamente creen en el Señor Jesucristo y ya tienes el Espíritu Santo. Los grupos de los testigos de Jehová no creen en los dones, los milagros, sanidades. Creen que es una corriente eléctrica como la electricidad o una energía que se siente, pero nada más. Pero el Espíritu Santo siente, es tu amigo, siente, se constituye, como dice, se teme. Y en el libro de Marcos, capítulo 16:15, el Señor Jesucristo lo dijo: «Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere fuese bautizado, que es en el agua, que es el bautismo de agua, y el más que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes y beber en cosas mortíferas no les harán daños. Sobre los enfermos pondrás sus manos y sanarás». Tú puedes ser un instrumento de Dios, hermanos. Si tú tienes mucha oración en el Espíritu Santo, tú ya tienes un don, un fuego, que cuando pones una persona enferma, tú lo puedes curar. Es el poder de Dios, pero tú serás un instrumento de Dios curando a las personas.
Si en el mundo del diablo, hermano, con los espiritistas satanistas nace esos tipos de milagros, imagínate que Dios también puede hacer esos milagros. Tú puedes sacar demonios, pelear con el diablo y echar fuera demonios en el nombre de Cristo Jesús. Acuérdase que cuando estaban los discípulos, que dijo el Señor que no podían sacar demonios, potestades fuertes, decía, porque no tenían esa autoridad, hermanos. No tenían el Espíritu Santo en ese tiempo los discípulos. El Señor Jesucristo ayunó 40 días y Él tenía el Espíritu Santo. Él oraba en lenguas y en el español o el idioma que es el arameo en esa época. Oraba por varias horas. Él oraba toda la noche en el Espíritu Santo, hermanos. Por eso hacía tantos milagros el Señor Jesucristo en la tierra. Era Dios encarnado. Pero también ese Espíritu Santo se lo dio a cualquier hombre o mujer de esta tierra, hermanos, a sus discípulos. Por eso el apóstol Pedro, Pablo sanaban enfermos y muchos evangelistas, predicadores en esta época también tienen ese poder del Espíritu Santo. Hay gente que han sanado de cáncer, de sida. Hay gente que le ha crecido el brazo. Hay gente que han sentido el poder de Dios, hermanos, muy intenso, de pies planos. Y muchos, pero estos evangelistas son verdaderos siervos de Dios. No cualquiera tiene ese don, porque es como tienes que esforzarte para tener esos dones. Pero primero tuvieron ese bautismo en el Espíritu Santo, con la deposición de manos o por fe. Todo es por fe, hermanos, tener el Espíritu Santo. Y eso es el comienzo de tu vida espiritual, de tus ministerios, de todos los ministerios que hay, que es el de apóstol, el de profeta, el de maestro, evangelista, el de pastor. Todo es para el grey de Dios. Pero todo tener esos ministerios también debemos de predicar la salvación a los perdidos. Tener tu ministerio y predicar la salvación. Y si tienes esos dones, es curar a las personas, es orar por las personas, es profetizar para las personas. Todo esto, hermanos, es para tener coronas en el cielo, hermanos. Vamos a ver si encuentro un versículo que no lo encuentro. Misterio del Espíritu Santo, hermanos, el reino de los cielos. Ahí empieza tu vida espiritual, hermanos, los dones. Vamos al libro de Corintios, a ver si lo encuentro, porque esto es una breve explicación que le estoy dando. Y hay muchos versículos del Espíritu Santo, hermanos. Es muy importante que tú crezcas, ores, ayunes, para que tú tengas este don. Dice en el capítulo 14, habla en lenguas. Dice en el capítulo 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero todo el que profetices. Porque el capítulo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios que nadie entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Es muy importante que te bautices en el Espíritu Santo, porque no hablas a los hombres, sino hablas a Dios directamente. Es una lengua que el diablo no te escucha y tú estás hablando directamente a Dios. Aunque el Espíritu hable, tú no vas a entender lo que vas a decir gloria, gloria, shalom, bisheta, donai, halukat y shalomiketis, Padre. Pero habla a Dios directamente, que abre lenguas. Y muchas iglesias no procuran que el pueblo de Dios tenga lenguas. Es muy importante que tú sigas. En el capítulo 4, el que abre lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Esto es un don del Espíritu Santo, las profecías. La profecía es edifico al pueblo de Dios, lo edifico, haces una advertencia, como una revelación, sueños o lo que va a pasar. Pero el que habla lenguas se edifica a uno mismo. Es como si tú te estás ganando una corona, una vestimenta. Por tu esfuerzo hablan en lenguas, hermanos. Tú te edificas a ti mismo. O sea, tú ya tienes un poder de Dios para la carne, las depresiones, el estrés, todos lo que te pone el enemigo. Tú ya tienes ese poder para quitarlo, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para interpretar lenguas,
para enseñar, para ser maestro, para edificar, para hacer iglesias y para hablar la palabra de Dios. Cuando uno habla la palabra de Dios, no teme a la gente, hermanos, no teme a la gente que no incrédula, que son en demonios, porque el demonio te ve, el demonio sabe que tienes el Espíritu Santo y huye, se calman, se quedan callados. Yo le voy a decir un testimonio hace años, hermanos, cuando yo empecé a hablar mucho en tiempo en el Espíritu Santo, hermanos, oraba de 3, 4 horas diarias y yo no estaba casado, era un joven. Empecé a buscar la palabra de Dios en oración, en ayuno, en un cuarto, como dice en el libro de Mateo 6:6. Y una persona me quería asaltar, pero en ese momento el Espíritu Santo cayó en mí y no me pudo asaltar, hermanos. Se quedó inmovilizado y me quería ahorcar, no sé, era una persona drogada, y yo le empecé a predicar la palabra de Dios, arrepiéntete, y reprendí los demonios que tenía, arrepiéntete, tú tienes salvación, y esta persona se fue de mí, hermanos. El Espíritu Santo también, si tú lo utilizas, te protege de accidente, de gente mala. ¿Por qué? Porque el diablo ya no te puede atacar, es como una barrera que tienes. Puedes orar por tus hijos, por tu familia, para protección, pero el Espíritu Santo es como el fuego de leña. Si no lo utilizas, hermanos, puedes ser bautizado en el Espíritu Santo, pero si no lo utilizas las lenguas, la oración en el Espíritu Santo, la carne se sube y el Espíritu de Dios se va. Es que cuando haces una fogata tienes que meterle leña cada ratito para que el fuego de Dios crezca y no se apague. Así es el Espíritu Santo, tienes que estar orando diario al Señor en el Espíritu Santo. Puedes tener ese bautismo, pero si no lo utilizas, ¿de qué te sirve tener ese bautismo? Apagas el Espíritu Santo de Dios. Pero flojera, hasta te quita esa flojera espiritual, hermano, quita todos esos temores, te da una fortaleza, una fuerza, ves la forma diferente a la tierra, ya no te preocupas porque todos tenemos problemas, todos pecamos, todos tenemos problemas, no sé, económicos, espirituales, de enfermedades, angustias, pero te tranquiliza más cuando oras a Dios, hermanos, te da una paz, no como el mundo la da, sino como Dios la da, hermanos. El apóstol Pablo dice que él tenía muchas lenguas, él tenía las lenguas más maravillosas, más grandes, pero también tenía el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo. Así se le dice, el Espíritu de Cristo es un amor. Cuando tú tienes esa comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre, tienes un amor para la gente, para el humano, para las necesidades. Hasta se te quita el mal humor, hermanos, repréndale al diablo. Reprendes a las personas que hablan mal de ti, a las personas egoístas, personas malas, te protege de la brujería y todo hecho. Es muy importante que tengas ese Espíritu Santo. Dice en el capítulo 7, la ley está escrito en otras lenguas. En el 22, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas. Todos hay que hablar en lenguas, hermanos. Por eso en el capítulo 14 habla de las lenguas, del Espíritu Santo de la iglesia de Corintio, le decía el apóstol Pablo. Decía, si no hay intérprete, los espíritus de la profecía están sujetos a los profetas. Dios no es confusión, sino Dios de paz. Como todas las iglesias, los santos, las mujeres callan. Todo esto, hermanos, esto son como... Si uno cree en los profetas o espiritual, reconozca que lo escribo. Así es, hermanos, todo el capítulo de Corintios 14 habla de las lenguas y los dones de las lenguas. Es muy importante que tú crezcas en el Espíritu Santo. Los que quieran el bautismo del Espíritu Santo, pongan su nombre en este momento, porque vamos a ver el bautizo ahorita, hermanos. No voy a tardar mucho. Esto le vamos a hablar vamos a hablar los que quieran el bautismo y lo que Dios te promete.
Los que quieran de verdad, hermanos, porque hay muchas personas que nada más escuchan y no quieren nada con el Espíritu de Dios. Ahorita vamos a orar y yo le voy a decir cómo hacen para que tengas ese Espíritu Santo. Voy a decir unos versículos y vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Dice en la palabra de Colosenses 1:26, dice que este misterio es el que había estado oculto desde los siglos y edades, el que no ahora se hizo manifestado a los santos. Todo este misterio que le estoy dando, hermanos, es parte del Espíritu Santo, porque Dios habla en misterio, habla en espíritu y habla en verdad. A ver, dice, hermanos, pues dejad también vosotros toda cosa de ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta en vuestra boca. En el capítulo Colosenses 3, la nueva vida, la nueva vida en Cristo Jesús. Todo esto el Espíritu Santo te lo borra, te lo quita. Haber despojado al viejo hombre. El viejo hombre es tu forma de cómo era antes, agresivo, violento, y también a la mujer también. Pero es importante que todo esto crezcas por mediante el Espíritu Santo, que quites todo lo malo. ¿Cómo vas a dejar de pecar, hermanos? ¿Cómo vas a dejar los vicios? ¿Cómo vas a dejar las malas mañas del viejo hombre? Solamente en la oración del Espíritu Santo, hermanos. Dice el hermano Sergio Cat, hermano, la última vez que oré con usted sentí el calor en las manos y quiero volver a sentir el Espíritu Santo, hermanos. No solamente cuando ores conmigo, tienes que utilizar ese gemido, esa oración diaria, hermanos, para que tú sientas. Se ve que no has practicado el Espíritu Santo, pero lo tienes que hacer diariamente, hermanos. No nada más ese momento. Tú ya tienes el bautismo, hermano Sergio, pero necesitas otra vez buscar más de la presencia de Dios, hermanos. Y vamos a empezar el bautismo del Espíritu Santo. Voy a ver en el libro de Primera de Corintios 11. Voy a ver si 11:4. Quiero ver si este capítulo también es de Dios. Bueno, no, ese no es. Bueno, hermanos, vamos a hablar toda la fe del ministerio de Pablo. Él tenía los dones, él predicaba en espíritu y en verdad, hermanos. Vamos al libro de Hechos, principio 1, los que no entraron al principio, ¿para qué es lo que Dios prometió con el Espíritu Santo? La promesa del Espíritu Santo. En el capítulo 1, 3, 4, 5, vamos a leer. A quienes también, después de haber padecido, se presentó y vivo con mucha carne, muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándose más cerca del reino de Dios. Cuando Jesús se fue crucificado, resucitó al tercer día, se le apareció a los discípulos, como en el capítulo 2, hasta el día hoy que ha recibido de arriba, después de haber dado mis mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Él escogió a sus 12 apóstoles para el ministerio de llevar la salvación de todo el mundo. Pero en el capítulo 5 dijo, porque Juan ciertamente bautizó con el agua. Es muy importante que todas las personas se bauticen en el agua como arrepentimiento de tus pecados, te limpia. Pero dice, seréis bautizado con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese fue en el día de Pentecostés cuando llegó el Espíritu Santo. Esta es una promesa que el Señor Jesucristo, te voy a mandar mi Espíritu Santo y yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los últimos días de todo el mundo. En el capítulo 7 dice, nos tocáis vosotros saber lo que el tiempo de los sazones, que el Padre puso en una sola potestad, un poder,
Pero recibiréis el poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto es importantísimo, hermanos, porque esto es el bautismo del Espíritu Santo. Así es, hermanos, y es muy importante que tengas esos dones. Vamos a bautizar en el Espíritu Santo. Quiero saber las personas que realmente quieren ese bautismo. Digan Marlene García, Saraí, no sé quién más quieren ese bautismo, hermanos. Esto es algo serio, hermanos. Vamos a orar otra vez en el Espíritu Santo. Si nadie quiere más o quieren que yo ore, no tengan miedo, porque quiero saber si las personas quieren comprometerse con Dios, hermano, a tener bautismo. Mira lo que Dios te da. Entrar en el reino milenial. El que venciere, eso te va a dar una fuerza para vencer. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3:11. Te da una corona. Yo aquí vengo pronto y retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le haré columna en mi templo de Dios. El libro de Apocalipsis 3:12. Que saldrá de allí y escudriñaré sobre el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la que desciende de Nueva Jerusalén. En el capítulo 13, 26, 2:26, el que venciere, yo le guardaré mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre todas las naciones como un rey, hermanos. Entonces, hermanos, no sé qué esperan, hermanos. Quieren este bautismo en el Espíritu Santo. En el capítulo 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, no borraré el nombre del libro de mi vida, confesaré su nombre delante de mi Padre y sus ángeles. Es muy importante cuando tengas ese bautismo en el Espíritu Santo, porque tú ya puedes tener esa corona, esa vestidura más fácil. Ya con esfuerzo, oración y ayuno y orando en el Espíritu Santo, ya tú tienes si el pasaporte, el boleto para el reino milenial. Pero los que no quieran, hermanos, dice en el capítulo, hay un capítulo muy terrible, hermanos, y le voy a decir, en el capítulo 13, 20:13, y yo vi los muertos grandes y pequeños de pie en el libro de Dios, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos, y las cosas que estaban escritas en los libros de según tus obras. Y el mal entregó a los muertos que habían con él, y la muerte, los que adoran a la muerte, y a los que adoran al diablo, que hacen brujería y hechicería, entregaron los muertos sobre ellos, y fueron juzgados según tus obras. Y la muerte y el Hades, que es el infierno, y todo, la muerte segunda, fueron lanzados al lago de fuego, donde se va a destruir tu alma. Y en el capítulo 8, dice, 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los idólatras, los borrachos, los hechiceros, los mentirosos, tendrán que ser lanzados de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo que te promete el diablo, los que pactan con ellos, hermanos. Así es, hermanos, solamente una persona, Saraí Anat, quiere el bautismo, igual la hermana Sonia, igual el hermano Sergio, y vamos a orar que el Espíritu Santo los bautice en espíritu y en verdad, hermanos. Dios los bendiga, los guarde. Vamos a repetir gloria, gloria, gloria. Vamos a repetir fuertemente, así me bautizaron en el Espíritu Santo. Yo no lo puedo bautizar porque no estoy allá. Se bautizan, hay dos maneras de bautizo, como el libro de Pentecostés, por mediante de fuego, como un fuego que llega donde estás, y el otro es como en el libro de Hechos 8:17, que se le ponía las manos de un varón de Dios o una mujer de Dios, se le pone las manos a las personas, y tú ya tienes ese bautismo del Espíritu Santo. Vamos a empezar, Padre, vamos a empezar, estén listos.
Amén, saludos y pido oración para que Dios llene de bendiciones a mi madre y a mi hermano y a mí. Muchas gracias. Te pido por Opto Oliver, hermanos. Vamos a orar por el hermano por Opto Oliver. También quiero saber si nos ven aquí en México o en qué ciudad de México. Yo estoy aquí en el estado de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Le vamos a dar un teléfono, los que quieran oración, ayuno, los que quieran ayuda al ministerio. Aquí, Dios bendiga a la hermana Oli Castillos. También quiere el bautismo del Espíritu Santo. Muy pronto vamos a ver si podemos hacer una iglesia aquí en Coatzacoalcos, la región de Coatzacoalcos, Veracruz. Ese es un proyecto que solamente Dios, para que se congreguen, vamos a transmitir en la iglesia. Y los que estén aquí, pues van a ser una bendición grande porque vamos a hablar en espíritu y en verdad, hermanos. Yo tenía problemas de habla, hermanos, tengo un problema de frenillo, pero no les importa porque el siervo Moisés también era tartamudo, hermanos. Y el Espíritu Santo es ese que te hace que prediques, hermanos. Vamos al libro de 1 Tesalonicenses y ahorita vamos a empezar. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? 1 Tesalonicenses. Permíteme. 4. Que está mal esto. 4:26. Es 4:26. Y no está. Ahorita vamos a empezar. Bueno, esto habla del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, hermanos, vamos a empezar a orar del Espíritu Santo, hermanos. Vamos a orar. Vamos a empezar. Yo le mando al hermano Denis Barrios, como el cantante Denis Barrios, que allá en la República de Nicaragua. Vamos a empezar a hablar vamos a bautizar en el Espíritu Santo, hermanos. Van a decir gloria, gloria, gloria. Empezamos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Señor Jesús, te pido que este pueblo de Dios lo bautice en el Espíritu Santo para que se edifiquen como el pueblo, hermanos, y sigan creciendo su vida espiritualmente, como dice la palabra de Dios. Empezamos. Van a decir gloria, 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 como yo repita. Empezamos. Gloria, 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 gloria. Repitan los que quieran el Espíritu Santo. Gloria, 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 gloria. Shalom makatis no mahati gloria shalom mahamikati shalom gloria gloria shalom mikamikamise gloria shalom mahamikatu shalom mikati gloria 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 gloria. Si sienten como un gemido, suácalo. Lo importante cuando estés en el bautismo del Espíritu Santo no solamente es palabra. Cuando yo empecé a hablar en el Espíritu Santo, hablaba como gemidos. Como dice el libro de Corintios, que son gemidos indecibles. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 los que quieran el bautismo del Espíritu Santo, Shalom, Mishakatish, Kati, Gloria, Shalom, Mashemikiti. Gloria, 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 gloria. Siento el fuego de Dios, hermano, muy intenso. Me estoy quemando en el fuego de Dios. Shalom, gloria, 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 Shalom, Mahamikati, Shalom, Kati, 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 Shalom, Kati. Gloria, 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 Shalom, Mahamikati, Shati, Gloria, Shalom, Mahamiti, Senisi. Hatonai, Halu, Bata, Mikata, Shato, Papikati, Shati, Kati, Shalom, Kati, Shati, Kati, Shati, Chipa, Kapa, Chisheti, Kaba, the Kagro, Shalom, Famikati, Shati, Kati, Shalom, Tishiti,
Adonai hu bikati shotusai kati grati shalama hami keti chati chanimitai gradi gradi. Hai gradi 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 gradi. Bautícense en el Espíritu Santo, dice el Todopoderoso. Bautícense en el Espíritu Santo. Gloria, 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 gloria. Tomen ese bautismo para que se santifiquen en el Espíritu y en verdad y estarán en el milenio reinando con Cristo 1000 años. Gloria, 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 gloria. Rompemos toda obra del diablo. Veo muchas maldiciones, generaciones, muchas enfermedades en personas. Veo mucha ansiedad, muchas crisis, depresiones. Veo muchos adictos a la pornografía, al alcohol ahí oscuro, en lo más oscuro de sus corazones. Hoy vamos a reprender toda obra del diablo en el nombre de Cristo Jesús. Shalom. Te pido que quites todo tipo de enfermedad. Te pido por Oliver, por Otto, declaro sanidad en su vida, en su cabeza. También te pido por sus madres, por todas las personas que veo mucho pecado oculto también. Gloria, 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 gloria. Repitan, gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Shalom, mahamikati, shalom, mahamikati, shalomikati. Van a sentir un fuego de Dios. Gloria, 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 shalomikati, shalomikati, shalomika. Adonai halut bichet, Adonai hatul katri hati shalomikati, spadri kati shalamafamikati she. Adonai hatul katri halamahamikati shati kodri kati shalamafamikati shati kodri kali shalamahamikati. Adonai Hadis Kadru Hama Michelle Gloria 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 Shalom Maha Micho Katis Kalama Famikiti Shatru Tlese Adonai Patrice Ti Patrose Ti Katisolo Mafamikiti Shenemika Adonai Shelem Bisheta Adonai Kutis Katri Yai Don Gloria 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 Gloria. Dice la palabra de Dios en el capítulo 14:2 de Primera de Corintios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie entiende aunque el Espíritu abre ministerio. Esto es el bautismo del Espíritu Santo. Hablas directamente con Dios. En el capítulo 4, el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, y el que profetiza edifica a la iglesia. El que profetiza habla a los hombres edificación, exhortación y consolación. Shalom y fe me quites. Amén, 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 hermanos. Hermanos, si yo vosotros hablar en lenguas, hay que aprovechará. El que no hablar con revelación o con ciencia, con la profecía, con doctrinas, estos los que tienen el espíritu de revelación, sueños y visiones, hermanos. Amén, hermanos. Quiero saber si una persona recibió el bautismo del Espíritu Santo, un fuego, o algo que dice en el capítulo 14:39, así hermanos, procura profetizar y no impidáis en hablar de lenguas. Este es un mandato del Señor Jesucristo, pero hágase en todo decentemente y con orden, hermanos, dice el hermano Pablo, hermanos. En el libro 14 habla de las lenguas. No impidas hablar lenguas, como las iglesias que impiden hablar lenguas, hermanos. Quiero saber si una persona tuvo el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, o no lo tomaron en serio. Quiero saber una revelación, un testimonio ahorita, hermanos, porque yo nada más voy a hablar 5 minutos, hermanos. Yo hago mis oraciones en lenguas mucho tiempo, pero esto es para el bautismo, hermanos. Amén, hermanos. Tiene que comprometerse con Dios para que lo sobrenatural. En el libro de 2:16-17, aquí la gente de las nuevas iglesias, doctrinas, como presbiterianos, bautistas, no creen en los dones del Espíritu Santo. Pero este libro de 2:16 dice, en los postreros días Dios dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas aquí yo derramaré mi espíritu y profetizarán. Esto es por mediante del Espíritu Santo, por mediante de las lenguas, para que Dios te hable, te revele lo que ha de pasar, lo que ha de venir, hermanos.
Así, hermanos, otro capítulo, y es un mandamiento del Señor Jesucristo que hablen en lenguas, que se bauticen en el Espíritu Santo. No es un mandamiento de hombre, es un mandamiento que Jesús lo hizo en la tierra, como en el libro de San Marcos 16:15, dice la palabra de Dios: y por todo el mundo predicad el evangelio de toda criatura, hermanos. Lo dijo el Señor Jesucristo. El que creyere fuese bautizado en agua será salvo, el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán en los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán manos serpientes, y si vieren cosas mortíferas nada hará daños, y los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero aquí dice que hablarán nuevas lenguas. Dios, Jesucristo quiere que hablas en nuevas lenguas, hermanos. Que tengas esa comunión con Dios directo y que tengas ese bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Es muy importante para que entre el reino milenial y tengas tu corona, tengas tu vestidura. Es muy importante que te santifiques. Y es importante que cuando tengas ese bautismo, es al boleto al reino milenial, hermanos. Dice el hermano Sergio que sintió las manos calientes. Las manos calientes significa que tienes la presencia del bautismo del Espíritu Santo. Dios bendiga al hermano Sergio que sigue intentando, buscando ese bautismo. Ya estés bautizado, hermano. Procura orar en el Espíritu Santo todos los días. Es un compromiso que hagas con Dios, hermanos. Aquí un testimonio muy fuerte del hermano. Y gracias a Dios, porque el que hace las obras, el que bautiza, se llama Espíritu Santo y parte del Dios Padre que te está dando esta promesa. Bien, esto es un regalo de Dios para ti, para tu vida, hermanos. Este es un regalo de Jesucristo. Esta es la promesa que le dijo. Los discípulos tenían ese bautismo, hermanos. Y ellos lo querían con paz. Imagínate en esa época, hermanos, cuánta gente se bautizó en el Espíritu Santo con unas ganas, un fervor, porque ellos trabajaban en la obra 100% día y noche, hermanos. Ofrendaban para que los apóstoles predicaban en todos los países de esos lugares, hermanos. Pero importante porque ellos oraban en el Espíritu Santo diario, en las casas, en los lugares, y mucha gente fue bautizada en el Espíritu Santo. Los primeros cristianos eran llenos del Espíritu Santo, y muchas gentes también en esta época es lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque va a haber un avivamiento mundial para los últimos tiempos, hermanos. Después de tantos juicios, tantas cosas, tantas profecías, y cuando venga la tribulación, hermanos, cuando venga el Señor Jesucristo, esta es otra cosa, hermanos, el que no esté santificado en espíritu en verdad no será arrebatado. Tengan cuidado, se van a quedar en la tribulación. El profeta Daniel tenía también ese bautismo del Espíritu Santo. Él le reveló la inteligencia artificial, los robots y máquinas. Como yo se lo he revelado, las ciudades del futuro que yo vi, hermanos, con el chip, la marca, que se ponía una inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial era el transhumanismo moderno que va a haber. Y ese transhumanismo era el control de sus mentes, de sus emociones. Y ya no va a haber Espíritu Santo en la tribulación, hermanos. ¿Por qué? Porque el demonio, por mediante de la tecnología, los avances científicos, va a estar gobernando la tierra, hermanos, con este anticristo. El presidente Donald Trump va a abrir camino al anticristo, hermanos, porque se van a poner chip, van a ver tecnologías, se están pagando millones de dólares con el proyecto Stargate que está haciendo Donald Trump para tecnologías, ciudades del futuro. Imagínate, yo vi en una visión semáforos donde te escaneaban los ojos, donde estaba la mente conectada y no podías entrar ni salir a la ciudad, poblados, rancherías, granjas, en todo el planeta, hermanos. Las torres 5, 6G que están siendo los grupos de la élite son señales de la nueva red que va a haber, hermanos, porque el Señor me vio en una visión
que toda la red que está en los cielos, en el espacio, por este personaje llamado Elon Musk, que es la 5-6G, esa es un internet que va a entrar a este chip que se va a conectar. Todo se está preparando para el control del nuevo orden mundial, hermanos. Pero es muy importante que tú te bautices en el Espíritu Santo para que estés con el Señor Jesucristo en el milenio y después el cielo, la eternidad, hermanos. Así vamos a terminar. Esto no fue una revelación. Suscríbanse a mi canal en YouTube, Predicador Smith, Ministerio Profético de los Últimos Tiempos, hermanos. Yo la otra semana voy a hablar sobre unas revelaciones que el Señor me dio muy fuertes, hermanos, pero se las estoy guardando, porque primero me dijo el Espíritu de Dios, bautiza al pueblo de Dios. Aunque sea una persona que se bautice, está ganando el reino milenial, hermanos. Los que no, pues no puedo hacer nada, hermanos. Los que no quieran. Y yo le estoy hablando en verdad lo que dice la Biblia y lo que dice el Señor. ¿Para qué quieren? El Señor quiere que seamos apartados, seamos santos, para vivir una comunión perfecta con amor. Acuérdense que en el milenio no va a haber enfermedades, suicidios, enojo, coraje. No te vas a enfermar, no vas a envejecer. Y el Espíritu de Dios va a llegar a la Nueva Jerusalén en una visión del milenio que vi, como una ciudad del cielo que llegaba, como una ciudad llena de luces doradas a la tierra, donde miles de ángeles, y va a haber como un teatro grande donde el Señor Jesucristo te va a predicar a ti en el milenio, el Espíritu y verdad, donde va a salir una luz. Yo esto lo vi en una visión, hermanos, al Señor Jesucristo predicando en el milenio en la tierra, hermanos. Él venía de la Nueva Jerusalén aquí, hermanos. ¿Qué más esperan, hermanos? ¿Qué más esperan para tomar esa corona? ¿Qué más esperan tomar el reino milenial? Estamos acortándose los días porque ya después no se va a poder predicar el Espíritu de verdad, hermanos. Bueno, hermanos, le damos gracias el día de hoy por este estudio, esta revelación, qué es las lenguas y qué es el bautismo del Espíritu Santo. Los que quieran apoyar, los que quieran oración, los que quieran ayudar a la obra de Dios, es voluntariamente, hermanos. Vamos a poner un número, solamente contesto mensajes. Vamos a ver los hermanos que nos saludan, qué parte de Nicaragua. Ahí está mi teléfono, más 52 921 153 62 92. Los que quieran apoyar al ministerio, los que quieran oración, los que quieran bautismo del Espíritu Santo. Estamos para servirle. Pronto vamos a hablar una iglesia aquí en el sur de Veracruz y vamos a seguir predicando los misterios antes que venga el Señor Jesucristo en su arrebatamiento. Espíritu, ¿verdad? La otra semana vamos a hablar sobre todo lo oculto del grupo de la élite y más revelaciones sobre la inteligencia artificial, hermanos, sobre los ovnis, los ángeles caídos. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a leer Salmo 121. Con esto terminamos, hermanos. Esta es una oración que hacía el rey David en el pueblo de Israel. Dice 121, alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro, y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tus pies al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí que no se dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador,
Jehová es tu sombra de tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, y Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Gracias, hermanos, los que tuvieron el bautismo del Espíritu Santo, Dios los bendiga. Los que no, hay que seguir adelante y procurar ese bautismo del Espíritu Santo. Yo solamente 3 minutos, 5 minutos voy a orar otra vez en el Espíritu Santo. Si quieren tenerlo, si no, pues ahí está bien, hermanos. Dios los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro. Terminamos esta transmisión en vivo. Gracias, hermanos.